La idea del monumento a San Martín nace casi inmediatamente después de que él fallece, ¿no? Urquiza en el año 1851 dispone la erección de una columna triunfal acá en la plaza. Las columnas triunfales eran monumentos romanos que significaban una conexión entre el hombre y el cielo, o sea, el homenajeado era potenciado hacia el cielo y el recuerdo. No se hizo después del parque, 100 años después, pero el primer monumento se lo hace en Santiago de Chile. En Chile se hace una comisión, hay que recordar los héroes. Hay un famoso intelectual y escritor chileno, Vicuña Maquena, que dice falta San Martín. Los chilenos entonces hacen una comisión donde hay argentinos integrándola y se encarga a un escultor que se llama Louis Joseph Daumas, un escultor francés, el monumento. Se ponen algunas condiciones, las medidas, por ejemplo, el tipo de botas que tiene que ponerse, y tiene que llevar una bandera con el asta coronada por la libertad. O sea, el monumento de Santiago de Chile es distinto. Y la cola del caballo va hacia abajo para darle estabilidad al monumento por los temblores. Entonces, mira, todo ese artículo sale en el Nacional Argentino, un periódico que se editaba en Paraná en los años 1850, y detalla todos los detalles, toda la parte técnica, cuánto tiene que tener la plancha donde se asienta, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que el escultor hace lo que él considera una composición volumétrica con el caballo encabritado en dos patas. Y ahí aparece el primer mito de que los caballos determinan cómo fallece el que lo monta, cosa que es totalmente un cuento, porque si repasamos los monumentos ecuestres más notables, ninguno de los que lo montan murió en batalla. Con las dos patitas para arriba, pero todos murieron en la cama. O sea, es nada más que darle una dinámica al caballo, plantearlo. Es un poco como la montura de Urquiza en el monumento del parque. El caballo está plantado, es un caballo de guerra plantado mirando el horizonte. O sea, es la idea de la composición estética. Y ahí empezó, digamos, esta historia de querer dar un significado, algo que no tiene. El significado en realidad es la potencia del animal que se está montando, ¿no? Y los monumentos a San Martín también encierran una serie de mitos populares que se van repitiendo de generación en generación. Aprovechamos la oportunidad de esta charla con el arquitecto Olmo para preguntarle cuáles de estos mitos son verdaderos, cuáles no, y también aparecen aquí ciertas disputas que han atravesado la historia argentina, la disputa entre Buenos Aires y el interior del país. Estos monumentos, este escultor envía el monumento a Chile, a Santiago. Se inaugura en el año 1862, creo, por ahí, pero Buenos Aires ya quiere tener el suyo. ¿Por qué? Porque Santa Fe encarga uno, que Buenos Aires, desesperado, por supuesto, le gana de mano y se queda con el monumento, pero el artista lo modifica, levanta la cola del caballo y levanta el brazo y le saca la bandera. Entonces el eje se vuelve diagonal en vez de vertical como es en el de Chile. Y hay una historia, en esa hay una historia curiosa, ¿no? Porque en 1901 Santa Fe quiere el monumento otra vez. O sea, en 1904 lo inaugura, con la presencia de roca, con todo el fasto posible, y su pedestal la hace Torcuato Tasso. Todos estos monumentos tienen una característica, que son sus bases, sus peanas, son encargadas a distintos artistas. En el de Santa Fe, digamos, hay ciertos elementos americanistas, digamos, hay un juego de ciertas cosas, ¿no? Y hay otros monumentos insólitos, por ejemplo, el Rosario San Martín no es tampoco el de Chile, pero tiene una bandera, no levanta el brazo. Lo interesante de todo esto es que, por supuesto, ¿de dónde sale esta cantidad de copias? Hay 56, 57 en el país.
deciden plagiar el monumento sobre el original, hacen un molde. Entonces en el arsenal de guerra se hace la fundición, se guarda ese molde, los herederos del escultor muerto protestan, quieren el reconocimiento de su propiedad intelectual, que por supuesto nadie le lleva la punta y se sigue haciendo y se sigue haciendo. Y ahora repasaremos esta particularidad de los monumentos hechos a molde, a partir de réplicas del diseño original, y luego nos centraremos en lo que tiene que ver con el monumento de la ciudad de Paraná, un monumento que tiene la particularidad que varios reconocidos artistas intervinieron, no solo en el granadero, en la escultura del granadero o del soldado heroico que acompaña al general San Martín, sino también en el propio basamento, con el diseño de un reconocido arquitecto de la Argentina. Y el de Paraná es también otro de estos tantos monumentos, porque hay una ley provincial que hace que para el centenario se deban levantar en varias ciudades de la provincia el monumento a San Martín. O sea, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, creo que Victoria y Paraná, son 5. El de Paraná llega, digamos, esta se basa en una historia de pueblo chico, llega el 1 de mayo al puerto. Lo trasladan por ferrocarril de ahí a la plaza. El 12 de mayo, digamos, los diarios de la ciudad dicen el monumento no se termina, no había una piedra puesta. La municipalidad toma nota, días después, mucho antes del festejo, la estatua ya está arriba. Con lo cual se organiza el festejo que coincide con el centenario, o sea, 25 de mayo de 1910. La base la proyecta, dándole un espacio para una escultura, el arquitecto Enrique Prinz, que fue muchas veces consultado, fue usado como asesor del gobierno de Entre Ríos en varias oportunidades. Por ejemplo, también cuando se emplaza el monumento a Güemes, en la bajada de Calle Salta. Prinz es un arquitecto notable. A ver, no sé si la gente ubica el edificio que era para la Facultad de Derecho en Buenos Aires, ahora funciona, creo que Ingeniería, que es un edificio neogótico enorme, es obra de Prinz. O sea, era un tipo muy destacado. Entonces él sugiere poner esta escultura, esta estatua del granadero, que la hace Victor de Paul, un escultor francés también notable. Él hace el monumento Sarmiento Rosario, que es espectacular. Hace la cuadriga que está sobre el Congreso, es enorme, un carro romano con la Victoria o la República, que para levantarlo fue un problema, pesa más de 20 toneladas. Y hace esta imagen que en realidad es un homenaje al soldado que acompañó a San Martín en sus campañas, y es también su custodia. Y la historia del ingeniero y arquitecto Arturo Prinz puede ser reconocida por varios amantes de la arquitectura. Aquellos que hayan ido a la ciudad de Buenos Aires seguramente se han detenido en este edificio bien particular de la Facultad de Ingeniería en Avenida Las Heras, que parece una especie de catedral sin cúpula, y la famosa historia de aquel arquitecto que supuestamente se suicidó al no poder construir esta cúpula. Bueno, también una historia que tiene mucho de mitos, porque finalmente Prinz no se suicidó, sino que obviamente se vio afectado por el fracaso ante la imposibilidad de finalizar este edificio. Pero un arquitecto muy reconocido a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que también está presente en Paraná con este basamento en la plaza principal. Pero otro de los aspectos que destaca este monumento tiene que ver con la figura del granadero que acompaña a San Martín, una figura que también fue realizada por un escultor muy reconocido y que tiene una escala superior al propio San Martín. Le consultamos al arquitecto Olmos si importan las escalas en esta cuestión de los monumentos. Las escalas no, cuando compones un monumento no importan. Vas manejando las escalas de distintas maneras mientras te ayuden, digamos, a acentuar lo que querés significar. Y acá se acentúa
el soldado desconocido en realidad. Ese es el significado de ese granadero. O sea, el soldado anónimo que es honrado junto con su jefe. Hasta fíjense que los tipos de bronce son distintos, las pátinas son distintas. Y por supuesto el de San Martín se producía como pan, el otro es único, lo cual hay una sutil diferencia. Pero esta fiebre de los monumentos San Martín, yo creo que el último que se hace en Entre Ríos en Colón en el año 36, 1936. Pero fue una manera de consolidar la imagen de un héroe nacional que era muy necesario. Todas las naciones tienen esta historia a través del arte, donde afirman su presencia. Entonces San Martín era la figura ideal para poder hacerlo. Y otra de las cuestiones que siempre aparece cuando hablamos de los monumentos a San Martín tiene que ver con hacia dónde apunta este dedo que el general siempre, según dice el mito, está señalando la cordillera de los Andes. Casi todas están con el dedo apuntando hacia el oeste, o sea, hacia la cordillera. Algunas no. Hay 2 o 3 que no lo apuntan. Hay distintas posiciones. Posiblemente cuando se emplazó al monumento no lo pensaron, otros sí, y por eso es señalando el oeste, como la ruta que tiene que seguir. Pero es muy interesante la historia de este monumento, y también existen algunos otros a San Martín que no son la copia de Daumá, sino originales de otros autores. Son muy contados, contadísimos. Algunos incluso hay uno muy interesante que está desarmado hace muchos años, que nunca se levantó, que se iba a colocar en Santiago del Estero. Pero, digamos, acá es un monumento que la gente pasa por mil y no sabe, a veces no quién es, pero no sabe la pequeña historia. Y el revuelo que viene del Paraná en 1910, cuando veían que el monumento no llegaba. Entonces los diarios decían, pero la municipalidad pone 3, 4, 5 personas, faltan, y nada, era como la desesperación levantar semejantes bloques de granito. Y otra cosa a destacar, la calidad de los monumentos de esa época. Todos materiales nobles. Hoy día, digamos, lo venía pensando en la Plaza Carbó, el gran monumento Fioravanti, fantástico, y después hay 2 más que ya pasó un poco el tiempo y ya están degradados totalmente. O sea, la calidad del monumento habla también del interés.